En este vídeo vamos a dar nuestros primeros pasos con la consola de MongoDB. Ya habíamos visto que en la carpeta de instalación de MongoDB teníamos la consola, que era mongo.exe, que ya añadí aquí un acceso directo, que al abrirla se conectaba por defecto a la base de datos local, la que tengamos en local. La podemos abrir conectándonos a otro servidor, simplemente especificando el servidor y el puerto como parámetros de línea de comandos de Mongo. Bien, esta consola es un intérprete de JavaScript completo, que está basado de hecho en el motor V8 de JavaScript de Google Chrome, y es el mismo motor en el que se basa, por ejemplo, Node.js, que es un lenguaje de programación web. Y dentro de esta consola vamos a poder manipular objetos en la base de datos, pero también ejecutar instrucciones JavaScript directamente, ¿no? Desde, por ejemplo, definir una variable. Por ejemplo, puedo escribir esto, que es una instrucción JavaScript, y ha funcionado perfectamente. Si ahora escribo n, vemos su valor, porque puedo definir variables o hacer cualquier cosa. Puedo hacer operaciones con estas variables, por ejemplo, divido entre 2 y me da el resultado. Puedo usar funciones de los objetos de JavaScript, por ejemplo, math random, llamo a esta función y me devuelve un número aleatorio. Puedo definir funciones, por ejemplo, vamos a definir una función para sumar, que sume A y B. Cuando empiezo a escribir una función, ya la consola detecta que estoy trabajando con código JavaScript que no está cerrado y no me lo cierra hasta que realmente el código JavaScript tiene sentido. En este caso, hasta que cierre las llaves de definición de la función, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí puedo simplemente devolver A más B, que es una función súper sencilla de suma, cierro las llaves y ha quedado definida la función sumar. Ahora puedo escribir sumar 5 y 4, por ejemplo, y me devuelve 9, con lo cual puedo definir cualquier tipo de función. Bueno, además de ser un intérprete de JavaScript, también es una forma de interaccionar directamente con la base de datos. Podemos hacer un montón de cosas, como vamos a ver enseguida, pero bueno, podemos obtener ayuda en cualquier momento escribiendo la palabra help, que nos va a sacar información sobre distintos comandos. Cómo podemos obtener ayuda sobre cosas concretas. Por ejemplo, si escribo db.help, obtengo ayuda sobre cómo interaccionar con la base de datos. Si pongo db.help, así, vemos que hay un montón de funciones que podemos llamar para interaccionar con la base de datos. Por ejemplo, si escribo db_version, obtengo la versión de la base de datos, o db_stats me da estadísticas sobre el uso de la base de datos. Todos estos datos que devuelve la base de datos son objetos JavaScript JSON. Entonces, en este caso, pues tengo un objeto con una serie de propiedades. Lo podría asignar una variable, por ejemplo. Puedo crear una variable stats y asociarle el resultado de esta función, ¿no? Si ahora escribo stats, por ejemplo, collections, que es una de las propiedades, me va a devolver un 3. Entonces, bueno, con esto puedo hacer un montón de cosas. Por ejemplo, si escribo db server status, me devuelve un gran objeto JSON. Aquí está, tengo que hacer scroll para que se vea entero, con un montón de información sobre el estado actual de la base de datos, desde el proceso en donde está lanzado, cuánto tiempo lleva abierto y, bueno, muchísima información. Bueno, pues experimentando un poquito con estos comandos podemos averiguar un montón de cosas de la base de datos y llevar a cabo un montón de operaciones. Con CLS borro la pantalla. Por ejemplo, para ver qué bases de datos tenemos en el servidor de bases de datos MongoDB actual, puedo escribir show dbs y me devuelve que tengo pues dos bases de datos en este caso, una que se llama local, que es del sistema, ¿vale? Y test, que es una que he creado yo de pruebas y que también viene por defecto. También puedo escribir show databases, ¿vale? Es exactamente lo mismo que escribir show dbs. Puedo utilizar una base de datos concreta escribiendo la palabra use, como hacemos en otros gestores de base de datos relacionales tradicionales, no como en este caso, que es un gestor de documentos, no SQL o no relacional. Si por ejemplo pongo use test, me estoy conectando a la base de datos test, y si escribo db me dice
en qué base de datos estoy actualmente conectado. ¿Vale? DB es un atajo para luego trabajar con esta base de datos. Dentro de una base de datos la información se almacena o se organiza en lo que se llaman colecciones, que sería un equivalente a las tablas que tenemos en una base de datos relacional, aunque no es así. ¿Vale? Es simplemente un almacén de información y es una forma de separar distintos tipos de información dentro de la base de datos. Entonces, si yo escribo, por ejemplo, show collections, me muestra las colecciones que tengo dentro de la base de datos actual. Y en este caso tengo dos, system.indexes y test. System.indexes es una colección del sistema. De hecho, todas las colecciones del sistema empiezan con la palabra system. Con lo cual, bueno, ahí no deberíamos tocar, solo obtener información. Y test es una colección que he creado yo y que es de usuario y que por lo tanto puedo manipular. Podemos acceder a cualquier colección de estas utilizando una serie de funciones. O sea, si yo escribo dbTest, que es la colección, tengo una serie de funciones disponibles que podemos utilizar para manipular el contenido de esa colección. Luego las veremos. Por ejemplo, una es find, que sirve para localizar registros, ¿no? Si la escribo sin paréntesis, porque es una función de JavaScript y por lo tanto la llamo con los paréntesis, si la escribo sin paréntesis, me devuelve el código fuente de la función, con lo cual es bastante útil para, si no estamos seguros de qué hace exactamente una función, el escribirlas de esta manera para ver su código fuente y poder interpretar qué es lo que está haciendo. Ahora en un momento vamos a ver cómo manipular datos dentro de una colección, pero mientras tanto vamos a acabar de ver algunos detalles más sobre el uso de la consola. Por ejemplo, al igual que ocurre en un navegador, que tenemos un objeto global, que, bueno, en el caso del navegador es el objeto window, aquí tenemos un objeto global que es específico de MongoDB. En realidad, también se definen algunos métodos extra para objetos globales, como puede ser math u otras clases de JavaScript, y podemos ver dentro de api.mongodb.org/js, ¿vale? Aquí podemos ver en cada versión de MongoDB, por ejemplo esta es la actual, cuáles son esos objetos. Tengo el objeto global, que es global, que es el más complejo, es el que más extensiones tiene, que sería el equivalente al window en el caso de un navegador, pero en MongoDB es este, global. Vale. Bueno, pues aquí es donde más extensiones hay definidas, donde más métodos hay, y desde aquí, desde esta documentación, podemos echar un vistazo a todos ellos. Y también hay algunas extensiones, pues por ejemplo para el objeto array, hay algunas extensiones para fechas, matemáticas, bueno, ya son cosas bastante pequeñas, un par de funciones y poco más. Hace un momento veíamos que dentro de nuestra consola podemos definir funciones propias que queremos utilizar a la hora de manipular datos o lo que sea. Bueno, aunque es útil poder definir a veces alguna función directamente aquí, escribiéndola por la consola, lo cierto es que a veces para trabajar desde la consola y poder hacer pruebas o manipular la base de datos es muy útil disponer de una serie de funciones que sabemos que vamos a utilizar siempre y no tener que estar escribiéndolas aquí. Bueno, pues existe un archivo que está ubicado siempre en nuestro usuario, en users, dentro de Windows sería la carpeta users y nuestro nombre de usuario, por ejemplo aquí, en mi caso en JML-Arcon. Bueno, este archivo .mongorc.js lo crea automáticamente Mongo y por defecto está vacío, pero nos permite definir funciones que queremos tener disponibles siempre que se cargue la consola. Por ejemplo, voy a definir una pequeña función aquí que le voy a llamar, por ejemplo, para hacer factoriales, que es una cosa muy sencilla. Vale, pues le voy a llamar factorial, va a tomar un valor x y voy a definir que funcione de la siguiente manera. Bueno, voy a redefinir esto para que devuelva solo números enteros, ¿vale? Y si resulta que el valor es menor o igual que 1, pues vamos a devolver un 1, y en caso contrario vamos a hacer que se llame a sí misma la función, porque bueno, un factorial es multiplicar el número por sí mismo y todos los anteriores, ¿no? Bueno, pues factorial x menos 1 en este caso. Vale.
Bien, tengo esta función definida aquí, espero no haberme confundido al escribirla. Y como este archivo .mongorc.js se carga automáticamente cuando lanzo la consola, voy a cerrar esta consola escribiendo exit y la voy a volver a lanzar. Vale, ahora que la he vuelto a lanzar, ya debería tener disponible esa función factorial que he definido porque la ha cargado desde aquí, ¿vale? Bueno, pues vamos a probarlo. Si yo escribo factorial 10, por ejemplo, vemos que efectivamente funciona y me devuelve ese valor. Bueno, pues esto es muy útil para poder definir en la consola ciertas funciones que luego queremos utilizar cuando estemos trabajando con ella. En el siguiente vídeo vamos a ver lo básico de manipular datos desde la consola de MongoDB.